Mi nombre es Adrián Puente Jiménez, matrícula 2879975. Formo parte del grupo 101 y la clase del mundo contemporáneo. Me es impartida por la profesora Noelia Berenice Arroyo Estrada. En la presente narración hablaré sobre el tema 10, fin de la Segunda Guerra Mundial y reconstrucción de Europa, del módulo 2, más específicamente de la Guerra Fría, la cual es de gran importancia. A decir verdad, de mi objetivo principal es comprender qué fue la Guerra Fría, sus causas y sus consecuencias. Por ahora sé que duró 6 años, de 1947 a 1953, y quiero crear mi propia opinión sobre el tema basándome en información documentada y la opinión de mi entrevistado. Para empezar, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social, militar, informativo y científico, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. En otras palabras, no fue nada más que un enfrentamiento político entre dos naciones que se alzaban poderosas en el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Debido a este enfrentamiento, muchos inocentes tenían que sufrir las malas gestiones cuando se suponía que deberían estar en paz, ya que se declaró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora trataré de dar una idea de grandes rasgos de lo que son el capitalismo y socialismo y sus principales representantes. Capitalismo es un sistema económico que tiene vertientes políticas y sociales en el que capital predomina sobre el trabajo. El término capitalismo lo utilizó Carlos Marx por primera vez a mediados del siglo XIX. Este sostenía que el sistema capitalista en los medios de producción, dinero, tierra, fábricas, máquinas, etc., está en manos de una clase social propietaria, la burguesía, en tanto que los trabajadores están desprovistos de cualquier pertenencia, lo que los obliga para sobrevivir a vender lo único que poseen, su fuerza de cualquier de trabajo, percibiendo a cambio un salario. Pero Marx sostenía que ese salario que percibe el proletario no se correspondería con el valor de trabajo realizado. Por el contrario, solo una parte del mismo se la apropiaría el capitalista, dando lugar a una acumulación de capital. El salario tan solo permitiría reproducir la fuerza de trabajo, y con él únicamente se atenderán las mismas necesidades de subsistencia. El capitalismo es un sistema socioeconómico en el cual los medios de producción y distribución son de propiedad privada y con fines de lucro. Es un sistema basado en la titularidad de los recursos que se producen y que son de carácter privado, es decir, las empresas son dueñas de su producción, lo que promueve la competitividad y la propiedad privada. Cabe señalar que la producción de bienes y servicios busca satisfacer la distribución e inversión son tomadas directamente desde las organizaciones empresariales, el Estado no participa en ello, los beneficios se distribuyen a los propietarios que invierten en empresas y a través de estas los salarios se pagan a los trabajadores. Antiguamente las personas tenían la obligación de trabajar gracias a los vínculos de servidumbre o esclavitud que existían en el feudalismo. Pero con la aparición del capitalismo, la propuesta laboral cambió y desde entonces se trabaja a cambio de un salario. Por otro lado, el socialismo es una doctrina sociopolítica económica basada en la propiedad y la administración colectiva en los medios de producción con el fin de alcanzar una distribución más cualitativa de la riqueza. Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad. Por ello, tiene entre sus planteamientos la necesidad de que sea la injerencia colectiva o estatal la que tenga la administración de los medios de producción
para regularlos y centralizar el poder económico. De esa manera, el socialismo se plantea reducir tanto la propiedad privada como la distinción de las clases sociales entre los principales autores que desarrollan el concepto de socialismo durante el siglo XIX. Están Henry de Saint, Karl Marx por el lado científico y Friedrich Engels. Durante la posguerra, la situación económica, política y social de Europa eran críticas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el dominio político y económico de los Estados Unidos de América se acrecentó vertiginosamente y con él se produjo un cambio en las relaciones internacionales que dejaban de guiarse por el eurocentrismo, pasando a ocupar Estados Unidos el lugar que otro ocupará Europa. Pero la pérdida del dominio mundial no era la única pérdida que tuvo a la frontera Europa, puesto que después de la Segunda Guerra Mundial dos estados situados más allá de los confines de Europa comenzaron a elegir su destino: Estados Unidos de América y Unión Soviética. En adelante las cuestiones más trascendentales de la política mundial, así como las decisiones de vital importancia para Europa, se decidirán en Washington o en Moscú. En América Latina, sin embargo, algunos estados no advirtieron o no quisieron advertir este cambio profundo del sistema debido a que durante todo el periodo de entreguerras permanecieron insertos en un esquema de relaciones con Europa. Esto se debió principalmente a que América Latina se habla beneficiado comercialmente durante la guerra, vendiendo sus productos a Europa. Los estados que se encontraban en mejor situación eran Argentina, Brasil y México, que merced a un proceso sustitutivo de importaciones acrecentaron un desarrollo industrial. No obstante, la finalización del conflicto trajo como resultante el reto del mercado mundial libre y la competencia, lo que perjudicó al comercio de la región. Frente a esta situación y la orientación que Estados Unidos de América impulsaba hacia otros temas de su mayor interés, como la reconstrucción europea y el problema del comunismo, en cuyo último caso recrudeció las presiones intervencionistas en la región, América Latina no supo presentar una posición alternativa común. En Europa, mientras tanto, ya comenzaban a aflorar nuevamente los partidos de una Unión Europea, ahora teniendo como argumento más fuerte el mantenimiento de la paz conseguida tras la guerra. Tras la capitulación de las fuerzas del eje de año 1945, comenzaban a formarse nuevos gobiernos en los distintos estados y las fuerzas comunistas de algunos de ellos. Francia e Italia, por ejemplo, ocupaban puestos de gobierno. Esto ocupó la atención de Estados Unidos porque era una situación que no podía tolerar, puesto que Alianza de Trabajadores y Campesinos, forjada en la lucha antifascista con sus ideas democráticas y radicales, sumada a los partidos comunistas, podría abrir el camino al desembarco de la URSS y con su proyecto en Europa Occidental. Para evitar esta posibilidad, entendía que se debía combatir la pobreza, puesto que las semillas de los regímenes totalitarios se alimentan, según esta visión, de la miseria y la necesidad, puesto que estos se esparcen y crecen en el diabólico suelo de la necesidad, y sobre esa base, grupos comunistas podrían organizar la necesidad e intentar implantar regímenes comunistas en Europa Occidental. A continuación pondré una pequeña entrevista que realicé a mi abuela. Su nombre es Petra González, tiene 89 años. Las sencillas preguntas que realicé son las siguientes. ¿Sabes cuáles son los países líderes que participaron en la Guerra Fría? Según los que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Tiene una idea de lo que hizo ser enemigos luego de ser aliados? Respuesta: creo que principalmente fue la intención de ser líderes y potencias. Prácticamente querían el control del mundo, pero a base de imponer sus propias reglas, gobiernos e incluso violando los derechos de los habitantes de Europa. Pero ambos querían el poder y por eso se enfrentaron. ¿Dónde fue la Guerra Fría? Respuesta: Europa. ¿En qué año inició la Guerra Fría? Respuesta: 1947. ¿Cuál fue la causa principal de la Guerra Fría? Respuesta: las dos superpotencias buscan ampliar sus áreas de influencia en el mundo, interviniendo directa o indirectamente de los asuntos internos de los diferentes países. ¿Considera que era necesaria esta Guerra Fría? Respuesta: no pudieron llegar a un acuerdo desde un principio. ¿Cuál es su opinión sobre los hechos? Respuesta: los considero un conflicto innecesario. A fin de cuentas tuvo su lado positivo como todo. Sin duda, fueron momentos difíciles, aunque agradezco que la Organización Mundial
esté más estable y no estamos preparados para una tercera guerra mundial, acabaríamos destrozados. Para culminar, quiero dar mi opinión acerca de los hechos de la Guerra Fría. Fue un conflicto vago y muy poco provechoso. Debían respetar la ideología de los demás países y así ahorrarse un montón de vidas inocentes. El hecho de la Guerra Fría no solo provocó temor, sino que también produjo una gran cantidad de muertes y heridos. Además, todo conflicto y malentendido puede llegar a ser un acuerdo mutuo a través de diálogo. No es necesario la guerra. Esta es una de las formas más bajas de egoísmo y de demostrar cuán cerrada es nuestra mente. Las guerras no solo provocan un genocidio, sino que además dejan a miles de familias en condiciones económicas graves, niños en la orfandad y destabilizan la economía del país. Los dejan en muy malas condiciones y algunas ciudades quedan completamente destruidas y como estas hay miles de consecuencias más. En cuanto a los sistemas políticos, estoy a favor del socialismo que busca justicia e igualdad para todos. El capitalismo me parece una mala manera de organizar, porque así solo se apoya el crecimiento de las clases altas, mientras que los de clase baja seguirían sin avance y sobreviviendo con lo poco que los ricos quieren darles sin importar lo justo y lo verdaderamente les corresponde. A pesar de todo esto, quiero recalcar que todo hecho suscitado en el pasado ha contribuido a los avances que hoy en día en todos los aspectos económico, político, social, científico, etc. Y esto como tal nos ha ayudado a forjarnos como un conjunto de naciones. Dio paso a la globalización y a la mayoría nos estamos beneficiando.